Toma múltiples formas de infortunio. La desgracia que se enseñorea en este mundo adopta diversos aspectos. Se extiende a través del horizonte como un arco iris y como éste toma tonalidades variadas que se distinguen claramente, pero que están ligados con intimidad. Extendidos por el inmenso horizonte, ¿cómo me fue posible obtener que la belleza, un tipo de fealdad? ¿Cómo he podido coincidir el emblema de la paz con la sonrisa de la desgracia? Del mismo modo de la algarabía nace la tristeza. Quizá la memoria de la felicidad perdida es la pena de hoy, o las torturas del actual tiempo tienen su origen en aquellos sueños de lo que pudo haber sido. El primero de mis nombres es Eudades. No me pida mencionar mi apellido. Puedo decir, sin embargo, que no hay casa más honrada por estos tiempos que mi sombrío castillo heredado. Se ha dicho con frecuencia que mi estirpe es el misionario. Eso lo confirman muchos detalles. El carácter de la casa señorial, los frescos del salón principal, los tapices de las habitaciones, los relieves de las columnas de las salas de armas, pero, pero sobre todo por la colección de pinturas antiguas, la edificación de la biblioteca y la naturaleza especial de los libros. Pienso, sí, que la creencia está fundamentada. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con esa habitación y con sus libros. Allí nací yo, allí murió mi madre. Inútil sería decir que no he vivido antes, y que el alma no posee una existencia posterior. ¿Piensan negarlo? No deseo discutir sobre este asunto, puesto que estando yo extremadamente convencido, no pretendo convencer a los demás. Existe en mí, sin embargo, una remembranza de formas aéreas, de miradas espirituales y significativas, de sonidos armónicos aunque melancólicos. Es un recuerdo que no puede abandonarme y me persigue como una sombra, vago, variable, indefinido, irregular y tal como una sombra. No puedo deshacerme de él mientras exista la luz de mi razón. En esta habitación nací. Así al despertar de la larga noche que parecía. Aún no era. La nada me hallé en un país de hadas, en el castillo de la imaginación, en los demonios extremos de la erudición y pensamiento de los monjes. No tiene nada de raro que haya observado a mi alrededor con los ojos asombrados e incrédulos. Que pasará mi infancia entre libros y gastará mi juventud entre ensueños. Lo que sí es extraño es que con el correr de los años, cuando la edad adulta me encontró aún más en la mansión de mis padres, se apoderó de las fuentes de mi vida y una paralización, y es más raro todavía que se produjese una distorsión total de mis ideas más comunes. La realidad del mundo solo me afecta como visión, mientras que las demás ideas del mundo, de los sueños, no son totalmente alimentando mi vida cotidiana, sino mi vida misma. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la misión paterna. Sin embargo, qué distintos éramos. Yo débil, sumergido siempre en la más profunda melancolía. Ella graciosa y ágil, plena de energías. Ella prefería pasar por las montañas, yo en encierro del claustro. Yo vivía dentro de mí mismo y dedicaba alma y cuerpo a la más intensa y dolorosa meditación. Ella vagaba despreocupadamente a través de la vida sin sospechar de las oscuras sombras que se interpondrían en su camino, ni del callado vuelo de las horas de alas del cuervo. Berenice, invoco tu nombre, Berenice, y de las grises ruinas del recuerdo sangra un militar de tumultuosas memorias a mi llamado. Oh, cuán vivida es la imagen que tengo ante mi vista. Puedo verla como en sus días de alegría despreocupada. Qué espléndida aunque fantástica belleza. Oh, Silfide de las florestas de Angerín y Nayade de sus fuentes. Y luego todo misterioso y horror, y el relato se convierte en una historia que no debía ser siquiera mencionada. Una maligna enfermedad devastó su cuerpo como un huracán, y ante mis ojos se produjo en ella un cambio enorme, una transformación que arrasó su mente, su costumbre, su carácter y perturbó, de la forma más sutil y terrible, hasta su identidad personal. ¡Ay! El destructor vino y se fue. ¿Y su víctima? ¿Dónde quedó su víctima? No me fue posible reconocer en ella a Berenice.
en medio de la procesión de enfermedades que produjeron una transformación tan marcada de la personalidad física y moral de mi prima. Debe señalarse como la más obstinada en su naturaleza y que produjo más aflicciones, un género de epilepsia que con frecuencia terminaba en un estado caléptico, cuyas características semejaban en mucho a la muerte del que se recuperaba casi inmediato. Mientras tanto, mi propia enfermedad avanzaba con rapidez hasta asumir un carácter monomaniático, por demás extraño que llegó a obtener sobre mi persona, el más incomprensible de los demonios. Esta monomanía, que así debo llamarla, se manifestaba como una morbosa irritabilidad de esas propiedades mentales en la metafísica, se denominan facultad de la atención. Resulta poco probable que se entienda, pero tengo el temor que no exista forma alguna por la cual se pueda comunicar al lector común una idea adecuada de esa nerviosa intensidad del interés con que, en mi particular caso, las fuerzas de meditación se entregaban a la contemplación de los objetos más comunes del universo. Reflexionar durante horas enteras con la atención fija en algún detalle sin importancia de los márgenes o de la tipografía de un libro. Absórbeme la mayor parte del día veraniego, en la contemplación de una sombra que caía sobre un tapiz o en el piso. Entregarme durante toda la noche a la observación de las llamas de una lámpara o los tizoneos de una chimenea. Soñar durante muchos días consecutivos en el aroma de una flor. Repetir momentáneamente una palabra cualquiera hasta que el sonido de la misma, a fuerza de repetición, perdía significado alguno para mí. Carácter de todo sentido del movimiento corporal o de la vida física, por medio de un prolongado reposo. Tales eran algunas de las fantasías más comunes y menos nocivas causadas por una condición de las facultades mentales que, aunque no exclusiva, desafía todo intento de análisis o de explicación. No deseo que se me entienda mal esta exagerada y morbosa atención excitada por objetos sin importancia no debe ser confundida por la presión a meditar, común a todos los seres humanos y sobre todo a las personas de imaginación febril. No era siquiera, como podría suponerse, una exageración de dicha preposición, sino algo totalmente distinto. En general, el soñador se interesa por objetos de no escasa importancia y sin percibirlos pierde de vista el trabajo en medio de una multitud de deducciones y sugestiones que se presentan del mismo hasta que al despertar de su meditación por lo común, basta complicada, entra en el encinamiento o causa primitiva de sus reflexiones se ha desvanecido por completo. En mi caso el objeto origina carecia invariablemente la importancia alguna, a pesar que las iba ganando gracias a mis perturbadas visiones. Yo realizaba escasas deducciones y esas pocas volvían al objeto ordinario como si ésta fuese el centro de atracción. Las meditaciones no eran nunca agradables, y al finalizar estas, la causa primitiva, en vez de haber desvencido, asumía para mí un interés exagerado, que era la característica principal de la enfermedad. En pocas palabras, las fuerzas mentales que yo ponía en práctica estaban relacionadas con la atención, mientras que las que ejerce el visionario ordinario son especulativas. En esta época, mis libros, si bien no llegaban a fomentar el desorden, eran partícipes, como se verá, por su carácter imaginativo e inconexo, de las características del desorden de mí mismo. Tengo fijo en el recuerdo, entre otros títulos, el tratado del noble italiano Celio II Curio, de Amplitude Beati Regno Dei, la gran obra de San Agustín, la ciudad de Dios y de carne Cristi. Notará así el lector que mi razón removida de su pedestal de las cosas triviales tenía gran semejanza con este risco mencionado por Lotemo de Efesio, el cual, a pesar que resistía los embates de violencia humana y la furia del océano y los vientos, temblaba al ser rozado por un alfodeo,
y a pesar de que para el pensador descuidado parecería indudable que la alteración producía en Berenice, por su fatal dolencia, me procuraría numerosos motivos para la ejercitación de esa meditación intensa y anormal, cuya naturaleza me ha costado tanto explicar. No era este el caso. En los periodos lúcidos de mi enfermedad, su desgracia me producía en realidad mucha pena y yo lamentaba el desastre de su hermosa vida, pero no dejaba de pensar con frecuencia y amargura sobre los admirables medios por los cuales se había producido tan extraño como repentino cambio. Pero estas reflexivas no participaban de la idiosincrasia de mi propia enfermedad, y eran las mismas que se le hubiesen ocurrido a cualquier ser humano en tales circunstancias. De acuerdo con su naturaleza, mi desorden consideraba los cambios menos llamativos, pero más sorprendentes, que se habían operado en el aspecto de Berenice. Estoy seguro de no haberla amado durante los días felices de su incomparable belleza. En la extraña normalidad de mi ser, jamás tuve sentimientos del corazón, pues mis pasiones fueron fundamentales mentales. En las mañanas grises, por entre las cruzadas sombras del bosque del mediodía y en el silencio de mi biblioteca de la noche, yo la veía pasar y la observaba como una Berenice viva y real, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser terrenal, sino como a la abstracción de ese ser, no como al objeto de admiración o de amor, sino como el tema de análisis y de la más siniestra e irregular especulación. Pero luego, pero luego temblaba ante su presencia y empalidecía al verla acercarse, y aunque lamentaba amargamente su desconsoladora enfermedad, recordé que ella me amaba y en mala hora le solicité el casamiento. Estaba cerca la época de nuestras nupcias, cuando una tarde de invierno, de aquellos días inesperadamente templados y tranquilos que cuidaban en la bella Alción, me encontraba sentado en el recinto de la biblioteca y creía estar solo, pero al elevar la mirada vi a Berenice, se hallaba frente a mí. ¿Sería mi imaginación excitada o la melancolía influencia del ambiente o la incierta luz de la habitación o las grises veritudas que cubrían su figura? Lo que presentó esta es un contorno tan influido. No sé decirlo, ella no pronunció ninguna palabra y yo no me habría atrevido por nada a emitir una sílaba. Un intenso frío recorrió mi cuerpo. Me sentí oprimido por un sentimiento de irrefrenable ansiedad. Una curiosidad extrema apoderó de mi alma, y recostándome en el respaldo de mi silla, quedé por unos momentos inmóvil y sin aliento, con los ojos fijos en su persona. Ay, su cansancio era notable, y no quedaban en su cuerpo ni siquiera vestigios del primitivo. Por fin dirigía la vista de su rostro.